El largo recorrido desde dónde viene el Frente Amplio hasta dónde estamos hoy ha cambiado el mundo mucho, ¿no? Los movimientos funcionan de una manera diferente, la cultura, la comunicación, y por eso quería preguntarle a Romina, ¿cómo se sostiene una cultura de la participación, eh, digamos, en los mimbres, en el contexto de hoy en día? ¿Cómo cultiváis eso? Bien, a mí me parece como hacer mención justamente a esto de nosotros trabajamos desde una perspectiva en el cual entendemos que el Frente Amplio es coalición y movimiento. En esa coalición sí participan lo que son los sectores políticos que conforman el Frente Amplio y ese movimiento nosotros lo entendemos como un movimiento territorial, que es esto a lo que hacemos mención constantemente de las bases del Frente Amplio. En esto también creo que está atado justamente a lo que es las transformaciones culturales y los cambios a los que nos enfrentamos constantemente. Nosotros hicimos bastante mención a lo que es la construcción de consensos, que muchas veces nos dejan esto de cosas por el camino, en esto de ceder un poquito para llegar a una síntesis superadora que nos represente a todos y todas, que esto es uno de los más grandes desafíos y que además es un desafío cotidiano que también hace a la construcción permanente de la militancia. Estamos en un proceso de cambios que son internos, de transformaciones culturales a los que nuestra fuerza política y sus componentes no están ajenos. Creo que esa transformación social que necesitamos generar y que trabajamos constantemente en el camino hacia ella es dentro y fuera del Frente Amplio. Los cambios en la cultura exigen mucho de escuchar atentamente al otro y tener esa predisposición, y esto es muy personal, pero también es muy colectivo. La diversidad política, incluso dentro de nuestra fuerza, también es un desafío constante, y amalgamar todas esas sensibilidades es una tarea importantísima. Estamos en una senda de cambios que son estructurales, que justamente nos generan y nos demandan otras formas de hacer política en el marco de, bueno, nos encontramos en una globalización y un proceso de digitalización enorme, entonces también desde la militancia generamos herramientas que nos permitan llegar, por ejemplo, desde el lado de la comunicación digital. No solo de manera centralizada, desde lo que es la institucionalidad del Frente Amplio, sino de la comunicación que generamos mismo desde los movimientos de base. Cada vez son más, por ejemplo, los comités y las coordinadoras que se manifiestan, por ejemplo, en redes sociales, obviamente desde una línea que nosotros plasmamos y tenemos estratégica desde de lo que es la centralidad de nuestra fuerza política, pero estamos en constante movimiento, o sea, estamos en constante cambio y creo que lo que genera que sobrevivamos como militancia y lo que genera que además generemos las condiciones de que más gente se sume, es justamente estar abiertos en esos cambios, pero la retroalimentación constante desde el respeto y la fraternidad creo que son las formas que hacen que sobrevivamos y que además no solo sobrevivamos, sino que nos transformemos y generemos condiciones para seguir superándonos y seguir enfrentándonos a todo lo que se nos presente. Nosotros hoy en día nos enfrentamos a un gobierno neoliberal que, como ya adelantaba Eduardo, ha generado retrocesos enormes en lo que fue la construcción y la política pública de nuestros gobiernos frente amplistas. Y sin embargo nos encontramos dando pelea y sin embargo generamos condiciones para que más y más personas se sumen a esa lucha cotidiana. Y creo que eso es lo importante, el saber que si vos te sumás a cualquiera de las esferas y de las órbitas que coexisten en el Frente Amplio, todo lo que vos aportes va a llegar a un lugar en el cual se va a tomar y se va a sintetizar desde una mirada colectiva, porque eso es lo importante, o sea, el sentido de lo colectivo que supera siempre lo que es la ambición o la necesidad individual, o sea, la forma de poder trabajar en conjunto desde, por ejemplo, la delegación que vamos a la mesa política para trabajar previamente, o la delegación que va al secretariado, o las delegaciones en los plenarios nacionales, en cada uno de los espacios de dirección, el sentido y el trabajo es colectivo y creo que esa es uno de los pilares fundamentales de construcción y de permanencia como Frente Amplio. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de este alejamiento, ¿no? Que habéis comentado, que no se produce ruptura, pero que realmente se ha producido por unos hechos, ¿no? Que es cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno.
que se produjo este alejamiento, y fue un poco porque el Frente Amplio se enfocó más a funciones de decisiones de gobierno, de Estado, y dejó un poquito más las bases, estos valores y principios que habéis mencionado tan imprescindibles, ¿no? Para transformación social a todos los niveles, ¿no? La empatía política, la paciencia, la generosidad, la fraternidad, el respeto, la escucha. Pero esto se produce también desde el Frente Amplio, desde las instituciones. Lo primero es subrayar algo. El Frente Amplio es coalición-movimiento. Sí. Eso es lo primero. Coalición-movimiento. Eso costó un congreso. Definir eso, aunque a ustedes les parezca mentira, definir ese guión y no un y, o sea, no es una suma, sino que es eso. Fue un congreso en el cual se hizo toda la reestructura, esta de la que estamos hablando en cuanto a la participación de las bases y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que fue este congreso de 2021, del balance, la crítica, la autocrítica y la perspectiva, estamos hablando del Frente Amplio, coalición, movimiento. Fue el Frente Amplio que hizo ese balance, y ahí estamos todos. ¿Está bien? Ahí está la coalición, que son los sectores, y está el movimiento, que somos los comités de base en los cuales se expresan también los sectores y las bases frente amplistas en general. Una de las cosas que vimos fue sí ese alejamiento. Y una de las cuestiones sobre las cuales se puso más hincapié tuvo que ver con el alejamiento de las organizaciones sociales, de las clásicas y de las nuevas, entre comillas, y tiene que ver también con que en determinado momento no se tuvo como prioridad el interpretar el humor social. De esa manera lo expresamos en el documento del Congreso. No tuvimos como prioridad la interpretación del humor social. No supimos verlo. Y fue algo que fuimos perdiendo al cabo de cada gobierno. No fue de un día para otro. No fue que hasta hoy y mañana ya no lo interpretamos más. No. Fue una degradación que hubo al cabo de 15 años en la cual, como fuerza política, y no desde el gobierno, porque por eso subrayar que el balance, la crítica, la autocrítica y la perspectiva está hecho desde el partido político, no desde el gobierno. ¿Está bien? Entonces, ahí el rol que nos cabía como fuerza política de estar en contacto, de estar midiendo, de estar tomando el pulso a la sociedad continuamente, eso se fue degradando, lo fuimos perdiendo y fuimos perdiendo la prioridad sobre eso. Por eso, una de las primeras cosas que hicimos después del Congreso y de que asumiera la nueva dirección del Frente Amplio en febrero de 2022, es algo que Romy lo planteó con mucha claridad, que tiene que ver con una ronda de 2000 y pico de reuniones que se llamó El Frente Amplio Te Escucha, que fue con organizaciones de las más diversas de la sociedad y de las más afines y de las más lejanas, pero que queríamos saber en base a algunas preguntas disparadoras, más o menos como ustedes quieren saber. Bueno, de la misma manera queríamos saber cómo se nos había visto y cómo se nos veía. La tercera pregunta era, ¿por qué creen ustedes que perdimos el gobierno en 2019? ¿Por qué les parece que perdimos la elección? Esa era la tercera pregunta. Y allí apareció de todo. Allí aparecieron elementos de todo tipo en el FA Te Escucha, en el Frente Amplio Te Escucha. Esto
sirvió muchísimo y sirve muchísimo también para lo que es esa reconstrucción de vínculos. Reconstrucción de vínculos con la sociedad en su conjunto y con actores sociales, organizaciones sociales en concreto, pero también con la sociedad en su conjunto, en cómo nos referimos, en cómo hablamos, en cómo intentamos comunicarnos. Entonces, hablábamos del humor social. El otro tema, el Frente Amplio, y lo planteamos así, con todas las letras, renunció a dar la batalla ideológica en el seno de la sociedad al cabo de esos 15 años de gobierno. De a poco fuimos renunciando a dar esa batalla ideológica. Es más, tomamos muchas veces decisiones, llevamos adelante acciones muy de izquierda y las explicamos desde el punto de vista de lo hegemónico. O sea, siempre es más fácil explicar algo desde lo hegemónico que desde lo contrahegemónico. O sea, muchas veces para explicar una acción de izquierda nos asentamos en lo que era la ideología dominante. ¿Por qué? Porque nos resultaba una manera de más accesible, capaz de llegar a la gente, pero al mismo tiempo, estratégicamente, a la larga, lo que estuvimos haciendo fue acumular en la caja de ahorro de la derecha, porque eso fortalece lo dominante, fortalece la ideología dominante. Todo esto fue muy debatido, fue muy hablado, fue muy conversado. Cuando elaboramos el documento disparador del Congreso, digo, bueno, ahí todos estos temas los vimos muy en detalle y cómo caminábamos. Ese fue otro de los puntos importantes. Cómo damos la batalla ideológica en el seno de la sociedad. Y ahí también entra lo del bloque. Ahí también entra lo del bloque. ¿Por qué? Porque justamente es donde esas tres condiciones a las cuales hacíamos referencia, cómo se compatibilizan y cómo juegan dialécticamente la batalla ideológica con, al mismo tiempo, ser pacientes, ser, ¿cómo se llama? Generosos y ser empáticos. O sea, ahí hay una dialéctica difícil de manejar, por supuesto, porque nada de esto es fácil, todo esto es muy difícil. Pero bueno, estamos para transformar. Yo soy de los que sigo diciendo que estamos para hacer una revolución. Por lo tanto, si estamos para revolucionar, no hay nada fácil. Wow. Me gustaría continuar indagando en esto porque creo que bueno, podemos aprender mucho, no solo de cómo os habéis preguntado las cosas, y gracias por explicarnos todo el proceso, y la pregunta ahora es más concretamente, ¿cuáles son algunas de las lecciones que habéis aprendido y cuáles son algunas de las acciones que habéis puesto en práctica en consecuencia de esas lecciones, de ese proceso de escucha? Y yo creo que me gustaría escucharos en dos líneas, ¿no? Una, en la batalla ideológica, y creo que, Romina, tú has hecho alguna mención con respecto a cómo cambiamos nuestros canales de comunicación, pero seguro que hay más. Y la otra con respecto al refortalecimiento de esas relaciones, cómo volvemos a escuchar mejor, a captar el humor social, ¿no? Bien, sí, creo que atando a lo que venía planteando Edu, nosotros después de lo que fue ese proceso de síntesis en 2021 con nuestro documento de balance, autocrítica, perspectivas, justamente lo que entendimos es, bueno, se produjo ese alejamiento que también fue parte de por qué perdimos la elección nacional y por qué no seguimos en un proceso de continuar con gobiernos frente amplistas. Y nuestra respuesta y nuestra acción fue, bueno, nosotros no podemos empezar a trabajar meses antes de una campaña electoral, porque esto lo tenemos que solucionar y tenemos que trabajarlo ahora. Entonces, lo que generamos fue un plan de acción, que fue justamente lo que
hacía mención Eduardo del Frente Amplio de Escucha, que fue un proceso de realizar 38 giras en el marco de esta iniciativa. Inició el plan en mayo de 2022, culminó en agosto de 2023 y abarcó todos los departamentos de Uruguay. Y creo que justamente esto, en lo que hacíamos mención de el Frente Amplio ser coalición y movimiento, es lo que nos permite tener también tantos compañeros y compañeras para generar la capacidad humana y militante de poder hacer, poder afrontar este plan y poder cumplirlo con los objetivos claros. Porque imagínense que nosotros desembarcábamos en un departamento en el cual en el día podían haber hasta 36 reuniones. Entonces, si vos en realidad te movés en una fuerza política en el cual tus dirigentes más visibles son solo 2, o son solo 3, o son solo 10 compañeros y compañeras, no vas a tener la capacidad de generar esas reuniones y esas instancias que muchas veces eran, obviamente, por los tiempos, al unísono. Entonces, eso de tener tantos compañeros y compañeras, invertir en la formación e invertir también en la participación, es lo que nos generó poder afrontar estas 38 giras, estas miles y miles de reuniones y poder hacer esa escucha activa para que justamente lo que nos tengan que decir y lo que tengamos que escuchar no necesariamente sea lo que queríamos escuchar, sino lo que necesitábamos. En esto de, justamente una de las preguntas era, bueno, ¿por qué creen que perdimos el gobierno? ¿Por qué perdimos la elección nacional? Y justamente las respuestas que nos daban no eran necesariamente las que queríamos escuchar, pero sí las que necesitábamos para poder trazarnos nuevos objetivos. En esto surgía siempre, por ejemplo, lo que hablábamos de la comunicación. Una de las cosas que se repetía en esta respuesta era, bueno, no supieron comunicar, por ejemplo, los logros de todos los gobiernos para que la gente los asimile, los asuma y entienda que es un proceso para seguir acompañando. Entonces ahí surgieron herramientas de necesitamos empezar a comunicar de manera diferente en esto que también trasladaba Eduardo de lo que es la batalla cultural y la batalla ideológica. Nosotros, por ejemplo, no tenemos los medios hegemónicos a nuestro favor, obviamente. Entonces, también se nos dificulta, por ejemplo, en campañas y en momentos electorales, lo que es el acceso a la pauta publicitaria para poder transmitir desde la televisión, por ejemplo, que es aquello que más que nada la gente tiene a su mano o destina determinados tiempos de su día a escuchar y a recabar información desde ese lugar. Y a su vez entendimos que no solamente era por ahí, sino que teníamos que empezar a trabajar otros medios de comunicación que empezaban a surgir. Entonces la batalla entendimos que era desde otros lugares y con otras formas y con otras herramientas, y creo que hacer síntesis de lo que fue todas esas giras y todas esas reuniones en las cuales lo necesario era entender esos elementos que se nos trasladaban y trabajarlos fue lo que nos permite llegar ahora en otras condiciones con esperanzas de poder ganar nuevamente. Sí, sí. Sí, y quería, porque esos aprendizajes concretos son los que nos encantaría conocer, porque al final son pistas que, bueno, definitivamente en el contexto español nos pueden ayudar a reconstruir también estas iniciativas parecidas que ha habido en España, pero también a construir en otros movimientos a nivel europeo que están intentando o visualizando esas relaciones, ¿no? En un futuro. ¿Qué más? Y a lo mejor quizás haya 2 o 3 aprendizajes clave, además de la batalla cultural, ¿no? Y que tú has hecho ya referencia, Romina. ¿Hay algunos otros, un par o dos, un par o tres aprendizajes clave y acciones concretas que podáis decirnos ahora de una manera más o menos sucinta? Mira, una de las respuestas más comunes que recibimos en el Frente Amplio Te Escucha fue que habíamos sido soberbios. La soberbia como una de las respuestas más comunes. A mí me tocó hacer alguna entrevista en la cual, pero al mismo tiempo fue muy importante para el Frente Amplio Te Escucha la actitud que acordamos con la que íbamos a ir a esas entrevistas. Fueron realmente entrevistas de escucha, donde escuchamos absolutamente de todo, cosas con las cuales razonando podíamos llegar a acordar y cosas
que evidentemente eran de adversarios políticos o que nos estaban pegando, pero habíamos resuelto que la actitud era una actitud de escucha y de no contradicción. No fuimos a polemizar, fuimos a escuchar. Lo que no quiere decir que todo lo que escuchamos, después eso hubo que procesarlo. Pero una de las respuestas fue sí, la de que habíamos actuado con soberbia muchas veces. Y acordamos, sí, de que sí, de que tuvimos un periodo, por ejemplo, el hecho de no haber sido capaces de interpretar, de considerar la interpretación del humor social, había sido, sí, una actitud soberbia. ¿Está bien? Pero al mismo tiempo, otra de las preguntas era cuáles considera que son las principales preocupaciones que tiene esta organización. Cuando hablábamos de la organización, era con quién estábamos, ¿no? Por ejemplo, entre las entrevistas que hicimos muchas con la Iglesia Católica, o protestantes, o judíos. Y bueno, hubo lugares donde a mí, por ejemplo, me tocó con un sacerdote acá cerca de la zona donde milito, de mi comité de base, en la cual se nos planteaba el tema de la gente en situación de calle, que hoy está mucho peor, ni que hablar, ¿no?, que la que dejamos nosotros en 2020, pero triplicada, ¿eh? Pero bueno, una de las cuestiones que se nos planteaba era que eran cosas muy concretas, muy de blanco y negro, ¿no? O sea, digo esto, pongo este ejemplo para ver toda la gama de cosas que escuchamos en ese proceso. Y el valor que tuvo eso fue el habernos dado un panorama de la sociedad, pero principalmente el habernos mostrado a la sociedad con la suficiente humildad como para ir a escuchar. Y luego responder con lo que fue la construcción programática, que fue otro paso muy importante que dimos, que fue construir un programa en el cual participaron cerca de 20.000 militantes, que fue aprobado en un congreso con casi 2.000 delegados y que llevó 1 año y pico de construcción. Y que tiene mucho que ver también con cosas que escuchamos en el FAT Escucha. No todo, porque somos un partido, y eso tiene que quedar claro, somos un partido político, no somos una oreja. ¿Está bien? No es lo mismo. Somos un partido político que escucha. Pero tenemos el compromiso de transformar la realidad. Y en lo que escuchamos, se escucha de todo. ¿Está bien? Eso después pasa por el colectivo, como decía Romy muy, muy bien. O sea, acá los colectivos intentamos que funcionen y justamente sean los que definan. Queríamos indagar un poco más en escucharos sobre dos fenómenos que ocurren aquí en Europa y que son una de las dificultades que encontramos más con las que nos enfrentamos. Uno es el incremento de la ultraderecha en Europa, tanto, digamos, en la conquista de lo común como en la conquista de las instituciones políticas. Una pregunta es, ¿cómo ocurre esto en Uruguay? Quizás brevemente, y si tenéis algún consejo más, porque hemos recibido bastante de lo que nos habéis dicho anteriormente, algún consejo más para abordar este tema o cómo abordáis este tema allí en Uruguay. Y la segunda pregunta
tiene que ver con un fenómeno que vemos también aquí, que sufrimos o que tenemos aquí en Europa, que es la fragmentación entre los movimientos sociales. Es difícil ponernos a trabajar en movimientos feministas, con movimientos de cambio climático, con movimientos animalistas, con movimientos de solidaridad migrante. Esa fragmentación es difícil, nos dificulta el trabajo colectivo. Si podéis, y de nuevo, nos habéis respondido bastantes cosas, pero si nos podéis dar alguna pista de cómo trabajáis eso desde el Frente Amplio. Bien, respecto a lo que está sucediendo con los avances de la ultraderecha, de la extrema derecha, nosotros entendemos en el Frente Amplio que asumir lo que está pasando, la coyuntura actual, es una responsabilidad política y lo que hacemos es responder, por ejemplo, a través de lo que fue nuestra construcción programática, en la que entendemos que la defensa de la democracia y de su profundización, incluyendo los mecanismos de democracia directa, descentralización y participación ciudadana, son primordiales para hacerle frente a esto. Y esto obviamente requiere de articular las más amplias alianzas con los sectores democráticos y democratizadores. Defender la democracia y combatir los sesgos autoritarios implica fortalecer y prestigiar la política de los partidos políticos y la sociedad civil organizada como representantes de la sociedad en su diversidad de opiniones. Esto también se ata con la necesidad de una participación paritaria para asegurar una mejor democracia. La calidad de la democracia está indisolublemente ligada a la calidad de la política y ambas requieren la participación y el control ciudadano firme, creciente y consciente en lo que engloba la dimensión política, económica, social y cultural. Por eso es que desde nuestro programa hacemos hincapié en el que el mundo actual se caracteriza por cambios relevantes en las relaciones de poder mundial, lo que genera importantes inestabilidades e incertidumbres, y es necesario devolverle esperanza a nuestro pueblo, y por eso presentamos una propuesta de cambios, un proyecto de transformaciones profundas, alternativo al de la derecha, en torno al cual se unan las grandes mayorías afectadas por el neoliberalismo. Y esa esperanza se construye en las luchas populares y se asienta en la confianza que genera nuestra propuesta. Por eso nos encontramos en una etapa de hacer llegar a todos los lugares nuestras bases programáticas, porque entendemos que ese es el camino de hacerle frente a todos estos retrocesos para poder retomar un gobierno frente amplista, no solo para generar lo que fue hacerle frente a todo lo que fue el desmantelamiento en materia de derechos y de retrocesos, sino ir un poquito más allá, porque en nuestro programa lo que nos planteamos es eso, no es reconstruir lo que destruyeron, sino generar las condiciones para ir un poco más allá de lo que habíamos logrado y que logremos condiciones nuevas que transformen realmente desde otros lugares la vida de la gente. Y creo que esa es una de las cuestiones importantes. Nosotros entendemos que esa construcción y esa comunicación es importantísima en este proceso y bueno, y estamos trabajando desde ese lugar. Sí, del punto que acaba de culminar Romy, tal cual así ella lo plantea, simplemente decir de que en el Uruguay, al día de hoy, la ultraderecha no es una alternativa. ¿Está claro? Así como en otros lugares de América la ultraderecha se ha transformado en la alternativa, en el Uruguay la existencia del Frente Amplio ha llevado a que la alternativa a este proyecto neoliberal que tenemos hoy en el gobierno es el Frente Amplio, no es la ultraderecha. Ojo, que no tenemos la vaca atada, como se suele decir. Digo, no, eso no quiere decir de que no pueda haber cambios, mutaciones, pero al día de hoy la ultraderecha en el Uruguay no es una alternativa cierta, sino que la alternativa a este gobierno neoliberal que tenemos hoy es el Frente Amplio. Y lo marcan absolutamente todas las encuestas que, es más, nos dan en un proceso de avanzada que al mismo tiempo fortalece esos guarismos, fortalecen
la acción, digamos, el fundamento de la acción que hemos llevado adelante al cabo de estos 2 años y medio desde el Congreso hasta ahora. ¿No? La otra pregunta que hacías que tiene que ver con las organizaciones. Es difícil, es difícil. Nos cuesta relacionarnos con algunas organizaciones, más todavía que con otras. Hemos hecho esfuerzos grandes, importantes. Me gustaría que Romy hablara un poquito de lo que fue y lo que es el esfuerzo por trabajar con los diferentes feminismos, de cómo en ese sentido hemos tratado de ir generando vínculos con los movimientos ambientales. Tampoco resulta fácil, digo, es una tarea que requiere mucho de esas 3 condiciones que hablábamos antes. Y bueno, pero digo, principalmente lo que tiene que ver con los feminismos, Romy seguramente va a poder aportar mucho más. Nosotros nos encontramos actualmente en un trabajo constante desde el Frente Amplio tenemos actualmente una comisión de género y feminismos que también trabaja de manera colectiva, en la cual también las bases estamos representadas, y eso es importante porque empezamos a generar una estructura y empezamos a generar elementos discursivos, que además los plasmamos en acciones que antes, a los cuales antes no teníamos respuestas, o a los cuales antes nos dificultaba tener esas respuestas. Entonces estamos en un proceso en el cual todos los feminismos coexisten y aportan sus diferentes perspectivas y sensibilidades para poder llegar a síntesis superadoras que nos permitan trabajar dentro de nuestra fuerza política. Por ejemplo, nos encontramos en un proceso de adecuar nuestro estatuto a lo que fue la generación del protocolo de violencia política basada en género para hacer frente a denuncias o situaciones de violencia política basada en género dentro de nuestra estructura, entendiendo que hay otras situaciones que se debían enmarcar en ese protocolo. Entonces nos encontramos en ese trabajo que fue bastante complejo, porque obviamente tenemos visiones y tenemos sensibilidades diferentes, pero hacer síntesis de eso nos permite ahora enfrentarnos a este tipo de denuncias con elementos que antes no teníamos. Entonces nos parece muy importante destacar esto. Después, por ejemplo, recién hablábamos un poco de lo que fue nuestra construcción programática, y justamente hay que destacar cómo nuestro programa logra trabajar cada uno de sus ejes con, entre otras cosas, una perspectiva de género. Y el Frente Amplio tiene un compromiso claro con la paridad, y así lo hemos expresado y así venimos trabajando, tanto así que hoy en día trabajamos desde ese lugar de forma un poco más natural, ¿no? Que antes nos costaba porque teníamos como que nos marcábamos que debíamos ir por esa línea. Y desde el proceso de construir las delegaciones, asegurarnos la representatividad paritaria en cada uno de los organismos de dirección, también lo hacemos desde una perspectiva generacional que me parece importante porque se ata, es interseccional, abriendo paso a generaciones más jóvenes. Y eso fue un proceso de cambios que generaron los músculos necesarios para que hoy en día la igualdad de género en los diferentes lugares de representación se dé de forma más natural e instintiva. Obviamente esto fue un proceso, y como todo proceso no termina aún, porque no es todo color de rosas y porque muchas veces nos encontramos teniendo que retomar el argumento de por qué es necesaria la participación paritaria, pero estamos dando siempre un paso más hacia la meta que nos proponemos, que es que esa incorporación no solo sea dentro de nuestra fuerza política, sino la sociedad en su conjunto, así como en los diferentes espacios de gobierno. En nuestro programa, uno de sus ejes se denomina Un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora. Y uno de sus puntos justamente es la democracia paritaria en el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos. Si bien Uruguay hoy se encuentra dentro del grupo de países calificados internacionalmente como democracia plena, la escasa presencia de mujeres y disidencias en cargos de representación política y en las jerarquías institucionales rebaja su posicionamiento, dejando en evidencia la persistencia de un sistema político institucional condicionado por fuertes matrices conservadoras y patriarcales. Las mujeres y disidencias están expuestas a barreras culturales discriminatorias, a falta de oportunidades y condiciones de subordinación para el ejercicio de sus derechos políticos y el desarrollo de carreras ascendentes. Para esto nosotros entendemos que es indispensable avanzar en mecanismos de equidad que rompan las brechas existentes y fomenten políticas públicas que garanticen la paridad en la participación
y representación en los partidos políticos y en los procesos electorales fundamentalmente, y a su vez establecer acciones contra el ejercicio de la violencia política. Por eso nosotros atamos y entendemos que todo esto coexiste y estamos trabajando, que obviamente por su parte se requiere reconocer una deuda democrática a quienes sufrieron las consecuencias específicas del terrorismo de Estado por su condición de víctimas indirectas de primer grado. Por tanto, nuestro compromiso es dentro y fuera del Frente Amplio y transversaliza todas estas aristas que para nosotros son importantes a atacar y a afrontar. Lo que nos encontramos aquí en Europa también es como una falta de visión, ¿no? Una falta de imaginación radical, que nos haga posible pensar eso en transformaciones sociales ambiciosas, que nos ayuden a soñar, ¿no? En vuestro programa de las bases programáticas hay un parágrafo que versa en esta búsqueda de la necesidad de imaginación radical, de nuevas utopías. El parágrafo dice así, lo voy a leer directamente. Las complejidades y urgencias del presente y las incertidumbres del mundo de hoy requieren explorar el horizonte lo más lejano que alcance la mirada, definiendo rumbos y abriendo nuevas preguntas. No hay sociedades que cambien en profundidad sin un sueño colectivo. Esta visión a largo plazo ayuda a visualizar la nueva utopía, el país con el que soñamos. Entonces, un poco así como en plan de pregunta abierta ahora vosotras, Romina y Eduardo, ¿cómo trabajáis la visualización colectiva de esta nueva utopía? ¿Qué condiciones creéis que favorece la imaginación radical, colectiva y potente y a nivel personal también, ¿no? ¿Cómo alimentáis este imaginario colectivo de poder imaginar y soñar un Uruguay soñado hasta un mundo soñado, ¿no? ¿Por qué nos vamos a poner límites a las posibilidades? Cualquiera, Romina o Eduardo, cuando queráis. A ver, sí, ¿cuál es ese sueño colectivo, ¿no? Y un poco Romy apuntaba en el tema del programa, estas bases programáticas 2025-2030 en realidad van mucho más allá de 2030. En realidad, como decíamos antes y como definimos en nuestro Congreso, apuntan a un ciclo, porque ahí hay contenidos, aspectos y cuestiones que superan largamente un quinquenio para poder concretarse. Entonces, apuntan a un ciclo de transformaciones de izquierda, progresistas y populares. Y no dicho esto en términos discursivos, sino de verdad, en el sentido de rupturistas desde el punto de vista de lo hegemónico. Apuntan a un sueño colectivo en el cual, por ejemplo, la igualdad en las oportunidades, el hecho de avanzar, por ejemplo, en la erradicación de determinadas cuestiones en la sociedad. Hoy el Uruguay vive un proceso de infantilización de la pobreza que lo vive, atención, desde la década de los 60, que hubo momentos en que se profundizó, hubo momentos en que durante los gobiernos del Frente Amplio se atemperó y en estos 4 años y medio de gobierno se ha vuelto a profundizar muchísimo, pero en los cuales en nuestros gobiernos no pudimos erradicar tampoco la pobreza infantil. Y esa infantilización de la pobreza, ese rótulo, viene desde los 60, ¿no? O sea, cuando no existía el Frente Amplio y los partidos de izquierda empezaban a reunirse y a conversar y a hablar y a diagnosticar cuáles eran los males que iban a irse profundizando dentro del modelo de sociedad en el cual veníamos transitando en ese momento. Entonces, eso forma parte, ni que hablar, de ese sueño colectivo. Los temas que hacen a género, como lo planteaba
no voy a profundizar porque Romy lo planteó maravillosamente, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con este mundo en el cual el conocimiento cada vez va a ser más determinante para el bienestar también de las personas. En lo que tiene que ver con la participación de la gente, la participación popular en todo el proceso de cambio. Esto como sustento de cada uno de esos sueños colectivos que conforman ese gran sueño estratégico, digamos. Entonces, pero la participación de la gente, una de las cosas es, y en estos días a veces escuchamos discursos porque tenemos una interna, ¿no? El domingo va a haber una elección interna. Y a veces, alternativamente, los compañeros o la compañera, tenemos 2 candidatos varones, una compañera mujer, precandidatos, pero a veces en el discurso y en la vorágine de lo que se habla se dice, no, porque para la gente tal cosa. Y en el mismo discurso, el mismo compañero o la compañera dice, con la gente tal cosa. Digo, a ver, acá lo que tiene que quedar claro que es con la gente, no es para la gente. Queda claro de que el sujeto de transformación no es solamente, o sea, no parte únicamente desde el gobierno, no parte únicamente desde, sino que el sujeto de transformación es el conjunto, el colectivo, la sociedad, el individuo en sociedad y en colectivo. ¿Está bien? Eso forma parte de ese sueño, digamos, de caminar hacia esa nueva utopía a la cual hace referencia el programa. Muchas gracias. Romina. Sí, yo sumo un poquito a lo que trasladaba Eduardo, que me parece que en nuestro país, o sea, como ya lo adelantábamos y explicábamos, vivimos bajo un gobierno de derecha, de orientación neoliberal, restaurador, regresivo, con impactos negativos en lo económico, lo social, lo cultural, que en lo económico solo favorece a sectores concentrados de la economía, lo que denominamos los malla oro, mientras ha puesto el centro en el equilibrio fiscal, regateando la inversión y el gasto social. Esta coyuntura es la que genera la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo y lo que nos hace encontrarnos más unidos y unidas que nunca para hacerle frente y manifestar que realmente la alternativa es posible y la alternativa, como ya decíamos, es el Frente Amplio. Y también ato a una frase del general Liber Seregni que es histórica y que para nosotros es importantísima y también enmarca lo que son nuestros principios y valores, y es que nosotros fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro, y es así que construimos un programa en el cual cada uno de sus ejes se complementan, se transversalizan y comparten perspectivas esenciales para un proceso de transformación. Y es ahí que la esperanza se construye en las luchas populares y se asienta en la confianza que genera esta propuesta. Entonces, a nivel personal entiendo que cada aporte es importante para la materialización de esto. El tiempo de imaginarlo ya lo transitamos y con esa síntesis superadora y contundente que es nuestro programa, ahora lo importante es cómo lo transmitimos, cómo hacemos llegar nuestra estrategia, porque si hay algo que tenemos claro es que el trabajo para transformar la realidad, en realidad las utopías, es el de todos los días y en ese camino es el que nos encontramos. Así que eso creo que es algo importante para transmitirles. Bueno, ahora vamos a acabar aquí. Nos vamos a dar las gracias para cerrar, para acabar de grabar. Sí, esperando esto que sea el principio de una larga colaboración, de aprendizaje hacia vuestra experiencia, que es esto. Hemos empezado a abrir la puerta de un universo que se presenta como, bueno,
fascinante a tantos niveles y tantos temas que aprender. Y pues eso, muchísimas gracias de todo corazón. Y qué suerte tenemos que tenemos un país en el mundo que está trabajando como lo estáis haciendo desde el Frente Amplio. Gracias. Sí. Eh, Muchísimas gracias. Sois una En realidad inspiración. los agradecidos y las agradecidas somos nosotros y nosotras, porque realmente está bueno poder comentar y poder escuchar, digamos, cómo en este intercambio, porque las preguntas también son intercambio, digo, no son solamente quien pregunta y quien responde, porque en la pregunta también siempre queda, digamos, se vislumbra lo que hay del otro lado. Yo para terminar quería, digo, con mucha humildad, con mucha modestia, recomendarles un trabajo, un libro que se llama ¿Cómo sobrevive la militancia? Es un libro de 3 politólogos, 2 politólogos y una politóloga uruguaya, Rafael Piñeiro, de Vero Pérez y de Fernando Rosenblatt, que en 2020 ganó el premio León Epstein de la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos, que al decir de un amigo es el Maracaná de la ciencia política, y que bueno, y que es muy descriptivo y es desde un punto de vista académico, científico, explica lo que es el Frente Amplio y arriesga, digo, es un trabajo osado, arriesga a partir de evidencia, digamos, bueno, el por qué sobrevive la militancia. Estaría interesante de que pudiesen acceder. Y yo iba a hacerles la misma recomendación, así que apoyo lo que les trasladaba Edu y bueno, agradecer por este espacio que sea la puerta de muchos otros, porque creo que nos enriquecimos todos desde las preguntas y desde el momento de pensar también qué contestarles, cómo contestarles, y ver para dónde rumbeaban ustedes mismas con las inquietudes. Me parece que nos enriquecimos todos y todas, así que muchísimas gracias y estamos a la disposición para futuros intercambios siempre. Y porque además nos necesitamos, porque en esta construcción y retroalimentación nos llevamos elementos y también trasladamos, así que gracias. Muchas gracias a vosotros dos también, a vosotras dos.